El concepto del prana se desgaja de la disciplina de, mm, de la darsana, del punto de vista de la interpretación que hace el Samkhya, en una de las seis escuelas que se basan básicamente en los Vedas. El Samkhya fue producido por un personaje llamado Kapila, el Muni Kapila, y lo que trata básicamente es de la enumeración, eso traduce Samkhya, enumeración, de características de los tattvas o cualidades de la materia. Lo que hizo Mónica Pila básicamente fue desgranar el universo en su existencia, dando categorías o cualidades específicas según qué escuela se habla de 24, de 27 categorías, con el fin de poder dar un cuerpo ordenado al proceso de la creación, a un mecanismo cosmológico que le da sentido al proceso de la realidad en la que vivimos. Así pues, Kapila establece básicamente tres niveles de realidad o tres diferentes planos de existencia, al que llamaremos inicialmente de arriba para abajo el plano causal, el plano sutil y luego el plano denso, que es el que nos encontramos genéricamente. La característica del plano causal es que la energía que allí se manifiesta es energía que no se diferencia a la una de la otra, es una materia que no logra disgregarse ni fracturarse y poderse estudiar en pedazos o en limitados o en fracciones. Esta energía copa una condición especial y posteriormente es capaz de diferenciarse en el plano sutil. El plano sutil es un plano en donde aparecen básicamente dos tipos de materia, la materia pránica y la materia mental. Su característica esencial es que no irradia termodinámicamente, es decir, las dos leyes de la termodinámica, la asociada a la primera y segunda que tienen que ver la cantidad de energía en un sistema cerrado como constante, y la ley de la entropía, pues aquí no se rigen. Y por último, el tercer plano, que es el plano denso, rigen leyes termodinámicas, rigen las leyes de la materia. La característica esencial del plano físico es que es muy inestable, es muy cambiante. No tanto la materia sutil, que es inestable y cambiante y luego con el tiempo se absorbe la materia causal. Lo que vamos a hablar nosotros respecto al prana tiene que ver con lo que se crea, con lo que nace, con lo que se establece en el plano sutil. Para que ustedes tengan una idea más o menos aproximada, cuando hablamos de plano sutil hablamos del mundo de las ideas, el mundo que no irradia termodinámicamente. Es el mundo que no puede ser medido por sondas. No hay forma de saber exactamente sus condiciones características, razón por la cual no podemos predecir acontecimientos, que es el objeto esencial de la ciencia. Este plano sutil tiene dos energías básicas. Una es la energía mental, con la que se confabulan los diversos niveles de realidades que existen, los diversos planos de evolución existentes, los mundos atómicos, los mundos védicos, los mundos humanos y demás. Y el mundo prana es una energía que está constituida básicamente con el fin de promover el movimiento. Se lo considera también energía, pero lo que hace es promover movimiento de diferentes tipos. En el plano causal existen lo que se llaman las gunas o cualidades de materia, que son tres elementos básicos, rayas, tamas y sattva. Y ellos cuando se mezclan en el plano causal producen cinco elementos que se llaman los cinco elementos Akasha, Vayu, Agni, Apas y Prithvi, que son los cinco elementos que se conocen en el mundo como éter, fuego, tierra, agua y aire. Este modelo es un modelo muy amplio, es un modelo muy complejo. Tiene similitudes y cosas que son similares, en el sentido de que en la medida en que la materia causal se entremezcla, empieza a cobrar coherencia, densidad. Y en la medida en que la materia sutil otra vez se quintuplica, otra vez se integra, se mezcla entre ella, pues generan los mundos densos. Se hace similar a los hadrones. Los hadrones en la física cuántica tienen que ver con la creación de protones y neutrones.
Y ahí entonces, como la ley de los hadrones, parecido al mecanismo que hay a nivel cuántico, pues es el modelo de la quintuplicación que puso elementos sutiles a elementos densos. Pero vamos al prana. ¿Qué es el prana? El prana es un elemento vital que ofrece movimiento a un pensamiento. El universo pránico está constituido de lo que se suele llamar en India del aspecto rajásico de los 5 elementos. Cuando las tres gunas se entremezclan, conforman 5 elementos. El aspecto rajásico de esos 5 elementos conforma el prana. El prana es un mar de vitalidad. Permite no solamente que los pensamientos tengan movimiento, sino que la materia densa también tenga energía. Eh, la materia pránica es un genérico que se habla de un tipo de sustancia que va por el universo entero y que puede saltar al mundo físico, es decir, que puede trasladarse al mundo físico según qué condiciones para promover la existencia de vida. El concepto de prana es un concepto universal, como decir el concepto de materia densa, es un concepto universal que puede producir elementos tanto orgánicos como inorgánicos. Pero también se usa el concepto prana como el mediador de vida en los estados densos. Es decir, el prana es aquello que forja la vida y produce el movimiento del universo denso, no solamente a nivel orgánico, sino también a nivel inorgánico. El prana, digámoslo así, se parece mayormente a lo que se conoce como el mar de Irak. El mar de Irak es un océano de infinito potencial en donde se puede tomar la energía que se desee, que se quiera. Sin embargo, es un universo virtual. Por ser virtual, pues evidentemente no puede traerse al mundo denso, porque en el mundo denso es el mundo que allí no es termodinámico, aquí sí lo es. Entonces está prohibido por la naturaleza el acceso de esa energía a este mundo de forma directa. El cuerpo lo puede absorber en pequeñas cantidades a través de las reacciones químicas que se producen a causa de la respiración y las condiciones moleculares que hay en la respiración misma para poder intercambiar electrones en diferentes ámbitos de las órbitas del átomo. Y a través de los alimentos, las fuentes de prana, básicamente, que funcionan en el organismo humano como una energía biodinámica. El prana no solamente es energía biodinámica, pero del prana que vamos a empezar a hablar aquí es energía biodinámica porque es movimiento y vitalidad para cualquier sistema, inclusive para el organismo físico. El organismo físico requiere de prana. Se usa genéricamente la palabra prana para muchos tipos de prana, para muchas actividades de prana. Prana a nivel universal, prana es lo que mueve la mente, prana es lo que mueve las emociones, prana es lo que le da vitalidad a las cosas, prana es lo que genera vibración, pero prana también es lo que ofrece vida. Y este prana es el que nos interesa porque evidentemente los seminarios que se dictan tienen que ver es con la capacidad de producir energía biodisponible para el ser humano. El ser humano, como les decía hace un instante, es capaz de absorber energía del punto cero. Eso es posible. Mm. Lo que pasa es que el espacio para poder acceder a ese universo es muy complejo y es muy pequeño. Tiene que ver con el principio de Heisenberg. Ustedes imagínense algo más o menos parecido. Ustedes ven mis ojos. Si yo parpadeo, por un instante de parpadeo el universo desaparece. Si yo en cámara lenta, si yo en cámara lenta pudiese cerrar los ojos y abrirlos más adelante, si mientras tengo cerrados los ojos, el universo al terminar el parpadeo tiene la misma energía en un sistema que cuando los abre, entonces la naturaleza permite ese proceso y ese cambio. Es decir, si yo cierro los ojos y, por ejemplo, me voy al baño, vuelvo y abrí los ojos y estoy otra vez sentado, para la naturaleza no ha pasado nada.
Entonces, cuando equipara la energía antes de cerrar los ojos con la energía después al abrirlos, va a notar que es cero la diferencia. De esa manera, entonces, permite la actividad en el plano denso. De no ser así, no la permite. Entonces, el prana, la energía biodisponible, está presente básicamente en pequeños instantes, en pequeños momentos, en donde podemos acceder a ese mundo sutil. Y en los instantes en donde hay covalencia, hay enlaces covalentes, hay procesos químicos, en esos pequeños instantes donde los átomos y en donde los electrones desaparecen en las órbitas para aparecer en órbitas siguientes, en esos pequeños instantes se abre un mundo en donde se cierran los ojos, empiezan a aparecer operaciones, se abren los ojos y entonces una molécula que ahora antes no estaba, ahora sí está. Pero como tiene la misma energía el sistema, entonces es permitida por la naturaleza. Entonces así podemos tener proteínas, vitaminas, aminoácidos y poder construir con ello todo el engrama que se requiere para la vida biótica. Desde muy jovencito con mi maestro intentamos atrapar el prana. Y atrapar el prana implicaba poder condensarlo en algún elemento químico que pudiera, a través de mecanismos de algún tipo, que sirvieran de energía biótica a los sistemas. Los sistemas densos, los que son termodinámicamente activos, debido a la ley de la entropía, parte de la energía que se gasta en el trabajo se pierde en rozamiento y en pérdidas. Y eso va produciendo con el paso del tiempo un decaimiento, va produciendo desorden, va produciendo entropía. Y ahí entonces que el ser humano, por el hecho de vivir, mm, se consume. La ley de la termodinámica lo obliga. Los desperdicios que el cuerpo produce en sus mecanismos y en sus procesos va produciendo lentamente el envejecimiento, va generando mm, depósitos que son inamovibles por el sistema, por lo menos por un sistema que es relativamente enfermizo, no es posible, por ejemplo, metales pesados y otras cosas, le cuesta mucho trabajo rehacer. Lo que intentamos desde hace muchísimo tiempo con mi maestro y luego posteriormente con mi hermano, fue tratar de crear medios que permitiesen poder detectar el prana en el universo sutil y trasladarlo al universo físico. Es decir, mecanismos que permitiesen de alguna forma poder acceder a un proceso químico que fuese constante, que pudiera descargar constantemente esa energía a través del plano sutil al plano denso y poder revitalizar el organismo. El prana, desde esta perspectiva, hace parte de lo que se llama las energías universales, la- o las, sí, las energías universales, porque no van a un lugar en especial del cuerpo. Cuando el prana logra absorberse, el cuerpo lo metaboliza espontáneamente sin necesidad de dirigirlo a lugar alguno. Es la propia inteligencia del organismo la que recurre a un orden dado por su propia naturaleza y por sus propias necesidades para poder plasmarlo. Así entonces el prana es un universo, un mar de existencia biótica, es un mar de energía con potencial infinito, que una de sus expectativas y una de sus expresiones bióticas permite la vida orgánica. También permite la vida inorgánica porque la frecuencia y el movimiento se requiere gracias a través del prana. Si no hubiese prana en la materia densa tampoco existiría. Estando así entonces en la materia orgánica, el prana se convierte en la fuente de vigor. Desde esta perspectiva, la enfermedad básicamente no es más que el desajuste energético debido a la insuficiencia que el organismo tiene para poder reactivar o crear corrientes de energía y de prana. Con el paso del tiempo y debido a la entropía, el cuerpo cada vez se ve más ilimitado a operar con eficiencia. De tal manera que con el paso de los años, y según la decrepitud o según la condición de vida que se haya tenido, pues el cuerpo va impidiendo el acceso a la propia energía pránica
interviniendo de manera que obstaculiza este proceso de paso de la energía biótica de los sistemas sutiles a los niveles físicos. Y con ello llega la vejez, con ello llega el decaimiento y llegan las enfermedades. Así entonces, lo que siempre se ha querido hacer, y muchos de los planteamientos que hay en algunas tradiciones, como por ejemplo el colocar las manos sobre una persona, tiene como bien el poder traer energía de este sitio, del plano sutil al plano denso. El problema siempre es que si el sistema físico, antes y después de la medición de la incertidumbre de Heisenberg, no posee la misma energía, entonces es imposible lograrlo. Para obviar este mecanismo, existe entre las fuerzas fundamentales, entre las cuatro fuerzas fundamentales, la fuerza eléctrica, la fuerza débil, la fuerza gravitatoria y la fuerza fuerte, un tipo de fuerza, la fuerza débil, que tiene una capacidad interesante. Los hadrones son la conformación de corpúsculos, de estructuras materiales pesadas y que, según la teoría atómica, según la teoría cuántica, se conforman por quarks up y down. Los neutrones tienen dos quarks up y un quark down, mientras que los protones tienen dos quarks down, up y un quark down. Entonces, Enrico Fermi descubrió, por la época de la hechura de la bomba atómica, que los neutrones pueden degradarse en protones, emitiendo un electrón y un antineutrino en este proceso, pero que también un protón puede desintegrarse en neutrón, emitiendo un positrón y un neutrino. Entonces, el descubrimiento de los neutrinos empezó a converger y a convertirse en un extraño sistema que es como puente entre los mundos sutiles y densos. Su mínima masa, su condición propia, llevaba a que las emisiones de neutrinos pudiesen promover, por ejemplo, entre lo que se llama las energías de las transmutaciones energéticas a baja energía. Normalmente la ruptura de un neutrón, de un protón o de un núcleo requiere de excesiva energía. Pero la reacción espontánea de degradación beta y beta inversa, que se promueve por la transformación de neutrinos y protones, tiene una ventaja inmensa. La ventaja inmensa es que si encontramos un mecanismo químico que sirva de sostén o un mecanismo de degradación constante, podemos crear una especie de pasadizo entre el mundo sutil y el mundo denso. Y de esa manera que el prana, que por su naturaleza y por su consistencia funciona como un dador de vida, se pueda convertir justamente en eso, en un elemento que prolongue, que mediatice, que fije en los organismos fisiológicos la energía que se pierde a través de su propio funcionamiento y de la degradación que ocurre por el hecho de que tiene calor. El prana, desde esta perspectiva, puede abstraerse de los planos sutiles a través de ciertas sales o de ciertos mecanismos, como también puede hacerse a través de la voluntad, puede hacerse, por ejemplo, a través de las manos, puede hacerse a través de diversas formas y manipulaciones que hay y que son permitidas en la naturaleza para que éste pueda fluir. No es fácil que esto ocurra, no es fácil tener la energía suficiente para poder producir este mare magnum de energía de forma constante. Generalmente las personas más avesadas en ciertas prácticas, como la posición de manos, puede hacerlo momentáneamente de tal forma que el organismo se embebe en energía que no le es propia, pero que viene de sitios que sí son posibles de escoger, y de tal manera que puede entonces producir ciertos niveles de curación. La voluntad de la mente es capaz de hacer esto cuando una mente está forjada en ciertos mecanismos y procesos, es capaz de ir a los planos sutiles y absorber esa energía y depositarla voluntariamente en un organismo vivo.
Estos mecanismos, pues, son más bien poco conocidos. Hay muy pocas personas que tienen esos dones momentáneos. De tal forma que el prana se convierte en una especie de mundillo muy interesante, pocas veces entendido, a través del cual lo que buscamos es la curación de las enfermedades. La tradición oriental plantea, por ejemplo, 5 tipos de pranas, dependiendo de 5 tipos de movimientos que el organismo tiene. Y ahí entonces que cuando el prana es circular o se mueve de manera circular, por ejemplo, como la circulación de la sangre, cuando hay tipos de movimiento circular, o cuando hay movimiento ascendente como el de la respiración, o descendente como la respiración misma, o como por ejemplo el bolo alimenticio. Cuando el prana lo que hace es absorber de afuera elementos, o cuando saco a través de mi cuerpo energía hacia el exterior, entonces produzco diversos tipos de movimientos. Esos son diversos tipos de prana que se han estudiado. La Ayurveda estudia muchísimo este tipo de circunstancias. Y lo que plantea son árboles, son materias primas que tengan la capacidad de poder, digamos, de alguna manera ser intermediarios de este tipo de energía para que puedan ser correctamente absorbidos o mayormente absorbidos según las falencias que los sistemas tengan. Hay muchas tradiciones que intentan, por ejemplo, poder absorber prana de los mundos sutiles. Tal vez la más extraña de todas es la alquimia. La alquimia básicamente es un sistema fisiológico, es un sistema químico que tiene la capacidad de crear una ventana inmensa a los planos sutiles y puede, según las condiciones del producto con el que se haga, pues puede transformar un tipo de energía en otra. Entonces se curan a los metales. Los metales, como los seres humanos evolucionan, entonces se los cura. Curarlos es pasar de la esencial básica, primaria de el antimonio al oro, ¿no? Y el mercurio es muy fijo. Entonces se los cura. La alquimia lo que buscaba básicamente era tomar metales forjados, forzados ya no minerales sino metales, y a través de su tratamiento lograr un acopio de energía suficiente para poder transmutar los metales y curarlos. Este proceso de curación cura también el cuerpo. Entonces se dice que la alquimia, el oro potable, la alquimia no es la piedra filosofal, sino el oro potable, era capaz de mm, curar la gran mayoría de las enfermedades, excepto las que llevan muy adelantadas. Pero es posible hacer esto desde muchas perspectivas.